Buenos días, Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño les saludan en este episodio número 98 de Diálogos con Álvaro Cedeño. Este es una conversación intergeneracional que toca temas como acción humana eficaz, espíritu emprendedor, transformación de conflictos y políticas públicas. Hoy para conversar sobre el tema Creencias políticas perniciosas, que es el título del artículo publicado esta semana en la página web alvarocedeno.com. Papá, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí estoy de vacaciones. Se te ve en un ambiente más cálido. San José está frío hoy, ¿ah? Ah, sí. Ujú. No sé si será que estoy un poco cansado, pero siento un poco de frío hoy. Ajá. Sí, Ujú. así es, muy bien. Entonces, estamos a horas de la fiesta electoral. ¿Cómo no? Ujú. Una fiesta que, pues honestamente, creo que los costarricenses damos por sentado que siempre va a suceder, que siempre va a suceder igual, que siempre es una fiesta, pero esa no es la realidad para la mayoría de personas en el mundo, ¿verdad? Claro, eso es Incluso cierto. en Ujú. nuestra región, los periodos electorales son días en los que hay muertos, detenidos, suceden Sí, cosas sí, sí, sí. impensables en Costa Rica. Ujú, Y ujú. pues es muy llamativo y muy agradable saber que personas vienen de otros países a participar como observadores del proceso electoral costarricense, que siempre ha sido ejemplar. Este año, con la particularidad de que da la impresión de que la cantidad de personas que se abstendrán de votar será de las más bajas de las últimas décadas, ¿verdad? Entonces, ha subido el entusiasmo por las personas en acercarse a las urnas a votar, lo cual es la mejor noticia que podríamos recibir incluso antes del propio día de las elecciones. Claro, claro. Siempre estos días preelección, siempre los he mirado con una cierta solemnidad. A mí me parece que eh, votar, contar los votos, respetarlos, es una función vital del proceso democrático. Y como es vital, me parece que es algo que debería llevarnos a una cierta solemnidad. De hecho, creo que la tradición que ha habido en el país es que las personas van a votar con gran respeto, ¿verdad? Veía en urnas electorales rurales que la gente se, se vestía de una determinada manera para ir a votar, ¿verdad? El hecho de que no se pueda votar si manifiestas, das signos de haber tomado alcohol, me parece que concurre a la solemnidad. Siempre desde niño, y seguramente esas cosas se heredan en el hogar familiar, ¿verdad? Para mi familia paterna y materna, ¿verdad? Las elecciones eran muy solemnes. Uno sentía que los mayores en ese tiempo, ese día, tenían en sus manos el futuro del país. Luego, eso hay que condicionarlo y contextualizarlo, pero de una cierta manera, ese día, todos a una, tenemos en las manos el futuro del país. Así es. Bueno, esa es una responsabilidad cívica, saber que esta decisión nos lleva a, hacia adelante. Creo que ayer me preguntaron con qué criterio estaba eligiendo las candidaturas para votar y mi respuesta fue que lo que estoy pensando es cómo querría que fuera la Costa Rica que nos devolvieran a la ciudadanía en mayo del 2026. ¿Verdad? Y con ese criterio estoy tomando mis decisiones. Claro. Bien, creo que ya empezamos en la conversación, pero para Sí. poner en contexto el artículo, de lo que queremos hablar hoy es de que nuestro sistema político es mejorable y por alguna razón
o por algunas razones, lleva décadas sin mejorar significativamente. Sigue siendo el mismo sistema, el mismo proceso, y algunas falencias que arrastra, pues son notorias, y uno se pregunta por qué no las hemos corregido. ¿Se deberá a la ineficacia de las personas que están a cargo de la gestión política? ¿Se deberá tal vez a algunas creencias que pudieran ser disfuncionales? ¿O, o implicará algunos costos que hacen que no sean prioritarias esas reformas? Te cedo la palabra para que nos adentres en la conversación. A mí me parece que el gran problema del sistema político costarricense y el de muchos países, desde luego, es que hay dos formas de participar en el sistema, en el proceso político. Se puede participar como ciudadano o se puede participar como político. Sea como político profesional o como político de ocasión. Hay más políticos de ocasión que políticos profesionales. Y me parece que existe la creencia de parte de los políticos de que la actividad política debe hacerse de una determinada manera, según unas ciertas reglas de juego. Y los ciudadanos hemos venido o aceptando o tolerando o simplemente frustrándonos ante la imposibilidad de mejorar el sistema. O sea que este es un sistema político donde los ciudadanos necesitan más recursos, necesitan más instrumentos para contribuir a la mejora. Bien pudiera ser que muchos ciudadanos piensen, bueno, el sistema político es como es, yo, ¿por qué me voy a meter a tratar de mejorarlo? Pero hay gente que piensa, que escribe y que viene diciendo hace décadas cómo el sistema político debería ser mejorado, ¿verdad? Y no hablemos de detalles. Y los ciudadanos no hemos encontrado una forma de darle tracción a las buenas ideas de las personas que vienen diciendo cómo es que el sistema político debería mejorarse. A mí me llama muchísimo la atención cómo lees un artículo en el periódico donde te dice de manera clara, con enfoque sistémico, qué cosas deberían mejorarse, y lo dicen, lo repiten. Primero, muy poca gente sale a apoyar las buenas ideas. Esto es una característica de nuestro sistema de opinión pública. La gente da una buena idea y muy poca gente sale a apoyarlas. Y segundo, no hay forma de darle seguimiento a las ideas. Esto es desde el lado de los formadores de opinión y desde el lado de los ciudadanos, eso es lo que ocurre. Desde el lado de los políticos, lo que me parece que ocurre es que están en una situación de confort. Y entonces, cuando uno está en una situación de confort, lo lógico, lo juicioso, es no hacer olas. O sea que me parece que a los políticos, profesionales o de ocasión, a los profesionales, hay que hacerles olas. Y yo encuentro que en nuestro sistema de formación de opinión, de participación ciudadana, etcétera, no hay así como instrumentos, ¿verdad? O prácticas para hacer olas. Y creo
que tenemos que innovar en eso y buscar formas de hacer olas. No es que quiera, no es que quisiera que hubiera un tsunami cada año, pero sí que hubiera alguna forma de que los ciudadanos que opinan, ¿verdad? Los formadores de opinión no terminaran frustrándose. He visto formador, he visto formadores de opinión que terminan frustrándose y dejando de dar opiniones. Esa es una falla de nuestro sistema que debe ser corregida. ¿Cómo? No lo sé, pero lo que sí sé es que deberíamos innovar en ese sentido y es posible. Interesante. Tengo algunas reflexiones. Una que hemos dicho muchas veces y creo que no nos deberíamos de cansar de repetirla. Y es la diferencia que hay entre el principio de legalidad que rige a la administración pública y el principio de autonomía de la voluntad que rige a los sujetos privados. Entonces, eso hace que las reformas legales las estamos considerando, digamos, las reformas al sistema las estamos considerando desde nuestro fuero privado, pero lo que tenemos que modificar es algo que está en el fuero público. Entonces no es como que podemos antojadizamente decir, queremos que este sistema se parezca más a como sería si la democracia fuera privada. Y ahí, bueno, obviamente que hay que tener cautela en el análisis, siempre que hacemos críticas a la administración pública, pero en particular respecto al sistema político, pues esas falencias deben ser corregidas también dentro de ese principio de legalidad, que quiere decir que la administración pública y todo su entorno solo puede hacer lo que está específicamente mandado, expresamente mandado por ley. Mientras que los sujetos privados podemos hacer cualquier cosa que no esté prohibida en la ley. Y eso ya implica una diferencia muy notoria en el régimen de actuación de la función pública y de los partidos políticos y de las personas que aspiran a los cargos de elección y de cómo se deben comportar por ley una vez que resultan electas. Lo segundo es que ha habido algunas pequeñas modificaciones al sistema político que la han enriquecido sin que haya habido sobresaltos ni profundas reformas constitucionales. Por ejemplo, la posibilidad de que un grupo de ciudadanos puedan presentar una iniciativa de ley. Recientemente se aprobó en la Asamblea un proyecto de ley que fue una iniciativa ciudadana junto con algunos diputados que decidieron apoyar esa iniciativa de permitirle a los comercios, sobre todo los comercios en la industria de la alimentación, a poder ocupar espacio público para poner mesas y que entonces las personas que llegan ahí a disfrutar de sus alimentos puedan sentarse al aire libre, reduciendo los riesgos de contagio sanitario. Y así como esa iniciativa de ley, hay muchas otras, algunas realmente antiguas, ¿verdad? La primera ley forestal costarricense de 1969 resultó de una iniciativa de un grupo de profesores universitarios que pensaban que era importante buscar la manera de contener la deforestación que sucedía en este país en aquellas épocas, ¿verdad? En los 40s y 50s. Si nosotros supiéramos como ciudadanos que tenemos la potestad, porque la tenemos, de tomar la iniciativa de presentar un proyecto de ley a la Asamblea, ¿qué proyecto presentaríamos? ¿Y de quiénes necesitaríamos rodearnos para robustecer el proyecto? ¿Y cómo podríamos hacer para ser nosotros mismos los gestores de esos proyectos? Eso me parece que si tuviéramos una masa crítica de proyectos y hubiera una agenda legislativa donde hubiera siempre 3 proyectos de iniciativa ciudadana, wow, esa reforma al sistema político se habría consolidado como una mejora que perduraría por décadas, ¿verdad? Otra cosa que siento que ha cambiado para bien
en nuestro sistema político es que en los últimos 20 años, desde que se terminó el bipartidismo, y el bipartidismo no se terminó porque decidimos negociar su terminación, el bipartidismo se terminó porque un partido político irrumpió en la escena de dos partidos y desde entonces nunca más volvió a haber dos grandes bloques legislativos ni dos grandes bloques políticos. Y además, creo que esta va a ser la quinta elección desde que terminó el bipartidismo y de esas cinco, solo dos han podido terminar en primera ronda, ¿verdad? Que para eso se necesita alcanzar 40% de los votos válidamente emitidos. En esta elección de este domingo, probablemente los resultados sean muy parecidos a los de hace 4 años en que nadie obtuvo más de 20, ¿verdad? Más de la mitad de lo que se necesitaría para ganar en primera ronda. Quiere decir que ese proceso electoral ya está bastante consolidado. Tendría que pasar algo muy inusual para que una fuerza política lograra el 40% en la primera ronda electoral. Pero entonces eso nos ha obligado, o ha obligado a los diputados y diputadas a negociar, porque ya no existe una mayoría robusta y contundente para aprobar proyectos de ley. Entonces, aún en épocas del bipartidismo, había gobiernos que les hacían falta 1 o 2 votos para alcanzar la mayoría simple con su bloque legislativo y tenían que negociar con 1 o 2 diputados temas muy puntuales. Hoy en día, el partido más numeroso no tiene ni la mitad de los votos que se necesitan para mayoría simple, que son 29. Entonces, una bancada muy numerosa que tiene 15 diputados, pues va a tener que negociar con otros 14 para lograr alcanzar una masa crítica que permita hacer una votación que dé con la mayoría simple necesaria para aprobar leyes. Y uno pensaría que esto es difícil, claro que lo es, pero los últimos 8 años, así es como hemos operado. La Asamblea Legislativa, los últimos 8 años y particularmente los últimos 4, ha sido muy eficaz en la creación de leyes. Y eso es algo que ilusiona, por decirlo así, de que esta próxima Asamblea Legislativa venga con nuevas personas que tengan esa misma vocación y esa misma voluntad de negociar en busca de esas masas críticas. Y un par de temas más que tienen que ver con gestión. Hoy en día, las personas o las instituciones que acumulan el capital político necesario para hacer una reforma sustancial al sistema político, tienen muy poco ancho de banda. Bueno, ancho de banda es un concepto que se popularizó en la era de las telecomunicaciones modernas, pero lo que quiere decir esto es capacidad de gestión. Tienen una limitada capacidad de gestión. Bueno, todos tenemos una limitada capacidad de gestión, pero con esa limitada capacidad de gestión deben pensar cuáles son los costos y los beneficios de priorizar reformas al sistema, ¿verdad? Porque hay gente que dice, es que si el sistema fuera parlamentario, claro, pero ¿qué tendría que sucederle a nuestro sistema actual? ¿Cuáles reformas constitucionales? ¿Cuánto tiempo tomaría? ¿Cuántas discusiones? ¿Y cuáles son los riesgos, además? ¿Verdad? Y no tenemos ninguna garantía. Esto es algo que yo siempre lo reitero cuando se habla de reformas constitucionales. No tenemos ninguna garantía de que una reforma constitucional vaya a dejarnos en un mejor escenario. Entonces, creo que ese análisis de costos y beneficios y prioridades es algo que deben hacerse todos los días las personas que tienen ese capital político, ¿verdad? A mí me parece que en la evaluación de nuestro sistema político, la tentación de modificarlo todo, me parece que es una tentación peligrosa. Yo creo que en un determinado momento un país puede abocarse a la necesidad de
diseñar una nueva constitución política, pero a mí me parece que la constitución política, cuando tiene los años que tiene la nuestra, ¿verdad? Desde el año 49, deberíamos concederle que ha sido muy eficaz. Entonces, lo de las cosas están tan mal que tenemos que hacer un cambio total, no me gusta el enfoque. Me gusta más el enfoque de Popper, ¿verdad? De hacer los cambios a poquitos, ¿verdad? El piecemeal approach. Cambios puntuales pueden mejorar mucho el sistema, ¿verdad? Ahora, fíjate que no solamente se trata de cambios en la legislación. Cuando tú mencionas la posibilidad, la obligación que tiene la Asamblea Legislativa de negociar, pues uno se pone a pensar, bueno, ¿con qué criterios se negocia? Había una historia hace años, en el sentido de que un diputado cartaginés era de un partido independiente, cuando todavía había bipartidismo fundamentalmente, pero había un partido independiente. Y entonces él tenía un voto que era negociable. Y decía la gente, yo no sé si en broma, si en broma o no, que esas negociaciones habían conducido a iluminar todos los cementerios de la provincia de Cartago, porque la base de negociación era, yo voto, pero me iluminan el cementerio de Pacayas, ¿verdad? O me iluminan el cementerio de San Rafael de Oriamuno. Hay formas, esa me parece una forma lícita, pero no eficaz de negociar, ¿verdad? Imagínate si en vez de iluminar cementerios en la provincia de Cartago, pues la negociación hubiera conducido a mejorar sustancialmente el bien común, si quiere en la provincia de Cartago, mejor sería en todo el país. Entonces es una práctica, el problema es una práctica, cómo negocian las fracciones pequeñas en el Parlamento. Creo que el criterio debería ser negociemos en el Parlamento en función del bien común. Y claro, eso nos lleva a un tema interesante. Yo hace tiempo que ando pensando que las cosas que vemos que andan mal o que andan bien en la superficie tienen raíces profundas, ¿verdad? Me parece que cuando nos quejamos del sistema político, no nos estamos quejando de lo que hace fulanito o sutanito, sino que yo creo que deberíamos hacer una revisión de cuáles son las raíces que conducen a fulano a tener un determinado comportamiento. A mí me parece que una de esas raíces importantes que vale la pena examinar es el de las creencias, así se llama el artículo el lunes pasado, creencias políticas perniciosas. Veamos la creencia sobre cuál es el rol de la oposición. Me decía un amigo que es que el mismo nombre lo dice, ¿verdad? Si uno llega como diputado de oposición y se santigua en el nombre, dice, ahora yo soy de la oposición, todo lo que me planteen voy a decir que no, ¿verdad? Eso perjudica el bien común, perjudica el país, perjudica la eficacia de las instituciones. ¿Qué tal si examináramos otras formas de ser oposición? ¿Qué tal si un partido de oposición tiene un determinado programa? Claro que lo que no puede ese partido de oposición
lo que no puede ese partido es decir, todo lo que no esté en este programa mío, yo lo voy a desechar, porque eso sería como pretender haber ganado las elecciones. Las elecciones son para que el país elija juiciosamente o no juiciosamente cuál es el partido que va a tener más diputados en el Congreso. Y entonces no podría la oposición decir, aquí está mi programa y yo quiero llevar eso adelante. Pero ocurre que los programas de gobierno no son dicotómicos, lo hemos observado en esta campaña. Hay programas que tienen coincidencias, hay programas donde elementos de un programa sumarían con elementos de otro programa. Entonces, si la oposición tuviera un rol constructivo, pro eficacia y simplemente fuera examinando la corriente legislativa a ver qué hay ahí que tenga sinergia con las cosas que yo tengo en mi programa que no resultó ganador en las elecciones, ¿verdad? O que el electorado nos dio solo un cierto grupo de diputaciones para crear esas sinergias. Eso me parece que no bloquearía el progreso del país. Bueno, las políticas públicas, pues básicamente son lograr acuerdos para que grandes grupos de una legislatura estén de acuerdo en un determinado rumbo y el tema es tan claramente beneficioso para el país que vale la pena que los opositores también lo aprueben, ¿verdad? Creo que todavía se nos queda un poco en la mente el tema de las placas, ¿verdad? Que en los tiempos en que los gobiernos se valoraban por la obra pública, que hacían la obra pública visible, que hacían la construcción, los gobiernos de cemento y varilla, que se llamaba en los años 40, cuando construiste el puente corrías a poner la placa. Yo creo que hoy en día lo que deberíamos tener en la mente no es la placa, sino el sitio en la historia, ¿verdad? Este parlamento por unanimidad aprobó no sé qué cosa. Todos los diputados que estuvieron en ese parlamento tienen un sitio en la historia porque nos dieron un empujón hacia adelante. Por ahí anda la cosa. Bien. El otro día me enteré, bueno, el otro día me contaste que en la administración Carazo se había decidido no poner placas en la obra pública. Y la semana pasada me enteré que estas dos administraciones del PAC también tomaron la misma decisión. Entonces no veremos placas del PAC en obra pública. Algunas ideas que reflexiono sobre lo que mencionabas. Lo primero es una poderosa frase de un sociólogo francés llamado Émile Durkheim, que lo hemos mencionado antes también. A mí me parece que él resume en esta frase la, la eficacia, el tema de la eficacia jurídica, ¿verdad? De cuánto la ley funciona. Y él dice que cuando los valores son suficientes, las leyes son innecesarias. Y que cuando los valores son insuficientes, las leyes son ineficaces. Entonces él lo que dice es que los remiendos que necesitamos no son legales. Los remiendos que necesitamos son axiológicos, ¿verdad? Son valores en la sociedad y esos los valores no los crea la Asamblea Legislativa ni el Poder Judicial. Los valores se crean en la cultura. Y cuando hablamos de corrupción, lo que se corrompe no es el sector público, las instituciones, los partidos políticos, la empresa privada. Lo que se corrompe es la cultura. Y siento que en eso se ha degradado nuestra cultura en las últimas décadas y lo señalo como un área por mejorar, porque también puede robustecerse la cultura y también pueden robustecerse los valores. Y esa es una tarea que nos compete a todas las personas, no solo a unas que son las que aparecen como figuras públicas o funcionarias públicas. Lo segundo es eso que mencionas del bien común, que sigo creyendo que debería de ser central en todas las conversaciones que tenemos
sobre el quehacer de la política pública de un país. Y de hecho, a mí me gusta mucho pensar que todo lo que nosotros hacemos en nuestro fuero público y privado como un precepto ético debería de buscar producir bienestar para la biosfera, o sea, para todas las formas de vida, para siempre, ¿no? Producir bienestar para la biosfera para siempre. Entonces, cuando vamos a resolver un problema legislativo, judicial, político, financiero, estratégico, deberíamos de pensar nosotros como especie en este planeta, cuál es la contribución ecosistémica que le estamos haciendo a las demás especies. Y que esto nos sirva para reorientar el trabajo de lo que estamos haciendo, porque poco vamos a lograr si resolvemos solo lo que está pasando en nuestro vecindario. En nuestro vecindario, digo, en nuestro barrio, ¿verdad? En nuestra comunidad inmediata. Tenemos que buscar cómo llevar esos preceptos éticos, esos criterios de pensamiento a la esfera internacional. Sobre todo siendo ciudadanos de un país como Costa Rica, que es desmilitarizado, que ha priorizado valores colectivos como la educación y la salud pública, que ha conservado sus bosques, ¿verdad? Que ha desarrollado industrias que generan enorme riqueza económica y en paralelo robustecen los ecosistemas. Eso creo que es un modelo de desarrollo que podría ser fácilmente exportable e imitable por otros países alrededor del mundo, sobre todo los países tropicales que tienen más exuberancia natural y mayores problemas socioeconómicos y políticos. Lo otro es que lo que decías de la oposición, yo siempre digo, bueno, ¿qué tal si en vez de decirle oposición le dijéramos trabonazo? ¿Verdad? O que uno va a jugar un partido de fútbol y le dicen, uno pregunta, ¿yo qué posición juego? Y dice, bueno, usted es el encargado del trabonazo. Al que venga con la bola, usted lo trabonea. Esa es su función. Y no, esa es una función muy, muy limitada y muy pobre. En realidad yo creo que el trabonazo es un último recurso. Y la oposición, como concepto de oponerse, es un último recurso, ¿verdad? Me gusta más creer que una persona que ejerce una diputación y que no forma parte del partido oficialista, quiere decir del partido que está al mando del Poder Ejecutivo, debería de asumir un papel de facilitadora de lo que ese Poder Ejecutivo quiere ejecutar. Y facilitadora no quiere decir ponerle las cosas fáciles. Facilitadora quiere decir gestionar y negociar el entorno de los aliados estratégicos que hay en el camino. Lo otro es que hace un par de semanas hablábamos de que la política es el arte de lo posible. Yo quiero reiterar esto porque muchas veces nos preguntamos, pero ¿por qué? Decimos, ¿por qué son tan inútiles? ¿Por qué son tan inútiles? ¿Por qué no pueden hacer lo que yo creo lo que yo imagino que se puede hacer aquí? Y la respuesta es que lo que se hace es lo que se pudo hacer. Y eso que se pudo hacer a veces es un resultado de negociaciones, de fuerzas políticas, de tiempos, ¿verdad? El momento en el que se tome, en el que se tome una decisión política es muy determinante. Hubiera sido muy diferente. Hubieran sido 4 años muy diferentes, estos 4 años, si el presidente de la República hubiera decidido no empezar su administración negociando el plan fiscal como única prioridad. Si hubiera dicho, no, dejemos el plan fiscal para la segunda mitad de la administración. Bueno, si hubiera tomado esa decisión, le hubiera tocado negociar un plan fiscal en medio de una de las crisis económicas más severas causadas por una pandemia, ¿verdad? Más bien el presidente dijo, mi primera y única prioridad es ese plan fiscal. Y había otras prioridades también, pero ninguna era de tan alto rango como el plan fiscal, ¿verdad? Y él dijo, yo escojo mis batallas, voy primero por ahí y en eso consiste la buena, el arte de lo posible, ¿verdad? Eso era lo que era posible en ese momento y además de que era posible, era urgentísimo y bueno, qué dicha que se tomó la decisión. Y lo último que quería mencionar era que
cuando Michelle Bachelet asumió su segundo mandato en Chile en el año 2014, en sus primeros 100 días, que son como los 100 días icónicos, ¿verdad? Que se le da de margen a una nueva jefa de Estado para que haga o deje de hacer sin que se le critique muchísimo. Pero esos 100 días, Michelle Bachelet presentó al Congreso los 60 proyectos de ley que necesitaba para gobernar Chile en la dirección de lo que ella había propuesto en su campaña política. Y a mí me parece que eso es de máxima altura, estrategia, nivel político y de sentido común, ¿verdad? Pensemos qué pasaría si la persona que asume la jefatura de Estado a partir del 8 de mayo presenta un pliego de proyectos de ley y dice, para resolver los problemas que dije que iba a resolver en campaña, necesito, junto con la Asamblea, que vayamos decidiendo cuáles de estos son prioridad, cuáles de estos son afines a su ideología, cuáles forman parte de las propuestas de campaña de sus partidos y que vayamos avanzando lo más rápido posible en esa dirección. Entonces, eso siento que es posible y podría ser una pequeñísima reforma que ni siquiera requieren un cambio legislativo. Lo que necesita es una actitud diferente de cómo ejerce el poder la persona que llega al poder el primer día de funciones. ¿Qué hace con ese poder? ¿Se monta en un avión para ir a visitar a su socio internacional número 1? ¿O se va a recorrer el país para agradecerle a la gente que votó por él o por ella? ¿O se arremanga para montar esos 60 proyectos de ley en el menor tiempo posible y presentárselos a la Asamblea Legislativa? ¿Verdad? Eso. Muy llamativo el enfoque, ¿verdad? Incidentalmente, ahora el Poder Ejecutivo tiene la posibilidad de conducir, tiene la iniciativa sobre la agenda legislativa en los primeros meses del gobierno. Creo que es la primera vez que un presidente de la República llega a la presidencia con esa posibilidad de formular la agenda de la Asamblea Legislativa. Claro, tenemos el problema de que si hay segunda ronda, no tiene tiempo para formular esos proyectos. Sí, pero ahí existe la posibilidad. Hay algo interesante en lo que dices, y es que el Parlamento, pues, es un lugar, dices tú, de facilitación. Yo lo entiendo, no es facilitación, no es decir sí a todo, sino de crear un ambiente de diálogo, de razonabilidad, para que las propuestas del Poder Ejecutivo puedan ser mejoradas, y puedan ser mejoradas desde dos puntos de vista: desde el diseño puramente operacional hasta el diseño político. Y a mí me parece que es válido que un partido de facilitación, un partido de oposición, pueda decir, hombre, sí, este proyecto de ley me gusta en su finalidad, pero le quisiera hacer unas modificaciones políticas que están más de acuerdo con nuestra ideología, con la forma como vemos el futuro del país, con la filosofía política que nos inspira. Eso me parece muy válido. Pero en la Asamblea Legislativa lo que debería primar es la búsqueda de sinergias, ¿verdad? Y no la búsqueda de ver cómo le bloqueo el proyecto con un carretillo de 1000 mociones escritas ahí a la carrera, ¿verdad? Bueno, hay otra de las raíces que me parece que es importante mencionar, es si todos tenemos, tú has venido mencionando varias veces que en estos 4 años nos jugamos la década, y a mí me parece que eso es cierto. La visión que tienes es de que estos 4 años van a construir algo
o sí, van a construir, son una oportunidad para construir algo que nos va a dar aliento para concluir la década de una determinada manera. A eso yo le llamo la trascendencia de un buen gobierno. Es que hacer un buen gobierno no es como ganar un partido de fútbol amistoso. Cuando jugabas los juegos esos amistosos, juega tal equipo contra tal otro equipo, daba lo mismo quién ganara, porque nada pasaba, ¿verdad? El buen gobierno no es como jugar un partido de 4 años que no tiene trascendencia. Sí tiene trascendencia. El gobierno en el cual hagas un gran cambio educativo, hagas un gran cambio en la seguridad social, hagas un gran cambio en el sistema político, hagas un gran cambio en la productividad del país. Ese buen gobierno está sembrando semillas que fructificarán a lo largo de los años. En los años 80, cuando se sembraron las semillas de la apertura económica del país, se estaba haciendo algo que iba a tener una trascendencia que llega hasta nuestros días. Cuando tú ves la inversión extranjera directa y lo que está produciendo en el país, lo que ha producido desde el punto de vista de ganancias secundarias como capacitación de la gente, actitud de los empresarios, noción de apertura hacia el mundo. En 1980 teníamos menos sensación de ser parte del mundo de la que tenemos hoy en día. Y ese cambio de miras, cambio de actitudes, desde luego que llega hasta muchos rincones de nuestra vida nacional. Entonces, un buen gobierno no es cosa de, sí, bien ustedes, ahí apúntenle a este partido que hizo un muy buen gobierno. No, veámoslo en el sentido de cuánta trascendencia tiene para el futuro, porque es imposible que los 4 años se agoten al final de los 4 años. Se gobierna para elevar, para acelerar al país, se gobierna para elevarle las metas, se gobierna para elevarle el potencial. A eso es a lo que se llama desarrollo. No desarrollo económico. Desarrollo económico y te recetan el PIB y dicen, mire, creció, entonces fue un gobierno exitoso. No, hablemos de desarrollo nacional, de cambios en la forma como nos plantamos ante la historia, de cambios en la forma como nos sentimos y somos parte del concierto de naciones. Eso es lo que aspiramos, eso es lo que se llama desarrollo. Cuando yo era niño, los grandes éxitos de Costa Rica eran empatarle a un equipo europeo. Hoy en día, los grandes éxitos de Costa Rica están en algo de lo que hablábamos hace un par de sesiones, en la forma como se desempeñan profesionales, científicos, técnicos nuestros en el mundo, en el prestigio que tienen nuestras universidades, en la capacidad que tienen nuestros obreros de aprender. Todo eso me parece que es desarrollo nacional. Se gobierna 4 años para dejar al país en un mejor nivel de desarrollo nacional, no para cumplir con este gobierno, apúntenmelo ahí, voy a tratar de reelegirme, o si no, dentro de 4 años estoy otra vez en el gobierno, porque qué buen gobierno que hice, ¿verdad? Esa es otra de las raíces que hay que airear. Me gustaría reiterar el tema de la trascendencia y creo que con esto termino. Esa es ese es el propósito de toda política pública, trascender, ¿verdad? El propósito de una política pública no es simplemente cumplir unos objetivos inmediatos, es que sirva para continuar robusteciendo el quehacer del Estado
referido a aquel público meta a perpetuidad, digamos, a perpetuidad. No necesariamente todas las políticas perduran para siempre, pero si las diseñamos para que perduren para siempre y nos duran 80 años o 100 años, de ahí, pues qué bien que funcionó ese diseño. Esto me lleva a lo que decías al principio de la Constitución Política. Nuestra Constitución Política de 1949 es básicamente la misma Constitución de 1871 con algunas reformas importantísimas, sí, pero el grueso es la misma Constitución de 1871. Es un documento constitucional que tiene más de 150 años de haber sido redactado, ¿verdad? La Constitución Política suiza no la han reformado muchas veces en los 800 años que tienen de ser una democracia robusta y sólida. No es ahí, no es por ahí, ¿verdad? Más me parece que los suizos han trabajado en los valores y los valores a través de la educación y de una enorme riqueza y diversidad de formas de integrar a la comunidad en los procesos educativos de toda la comunidad, no solamente de algunas personas de la comunidad. La educación no es solo para niños y la formación de valores, por supuesto que no es solo para niños, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos un enorme trabajo por hacer y creo que haríamos bien en tener líderes públicos que representen los valores a los que queremos aspirar como ciudadanía. Y qué difícil es identificar esos valores a través de las campañas políticas como están diseñadas. Entonces eso creo que sí podría mejorarse, ¿verdad? Que pudiéramos tener mayor visibilidad de esos valores y poder vernos al espejo también y saber cuáles son los valores que yo represento y cómo hacer para robustecerlos también y ver cómo me conecto con otras personas que tienen aspiraciones similares. En esta campaña, hablando de lo que tú dices, de lo que se oye por ahí, se habla más como de proyectos que de ideas, ¿verdad? Yo me acuerdo de otras campañas donde quedaba muy claro las ideologías, quedaba muy claro, nuestra tendencia es socialista y el otro decía, pues no, nuestra tendencia es liberal, ¿verdad? Hoy en día me parece que hablamos más como de proyectos que de ideas. Yo creo que es necesario que cada partido dé una visión del mundo y una visión de qué es lo que cree que le conviene a una comunidad como la comunidad costarricense, ¿verdad? Pero la campaña ha hablado menos de esas cosas y más de cosas específicas. Comento para cerrar mi intervención dos cosas. Estoy hablando sobre raíces, estoy hablando sobre ideas perniciosas en materia política y quisiera comentar el tema del capital político. A mí me llama mucho la atención, está claro, para mí es algo real, el que existe un capital político y que el capital político permite o no permite hacer o no hacer cosas. Pero me parece a mí que la búsqueda narcisista de mantener el capital político, ¿verdad? Me parece que es perjudicial para la nación. En una posición como la posición del presidente de la República, a veces hay que jugarse el capital político. Y entonces me asusta mucho un presidente que se mire mucho en el espejo de las encuestas de popularidad y sin intentar cosas que son urgentes, que son de gran impacto, ¿verdad? Entonces, ojo que antes no se sabía, tiempos de Figueres padre y en tiempos de Calderón Guardia,
no se hablaba de capital político. Supongo que Calderón Guardia dijo, hay que hacer una reforma social y posiblemente la mitad del país va a estar en contra, ¿verdad? Y le dio viaje y nos garantizó, no sé, 80 años por lo menos, más habrá, de una convivencia amparada por esa seguridad social. Y don Pepe Figueres también, sin pensar en el capital político, que lo tenía enorme, fue haciendo cosas que eran convenientes para que trascendieran durante 60, 80 años. La otra raíz interesante a indagar es cómo sienten los diputados que es la tarea de un diputado en la Asamblea Legislativa. Ya decíamos, no es oponerse, ¿verdad? Es tratar de buscar sinergias. Bueno, para eso me parece que has dicho bien, hay que negociar. Y negociar implica escucharse. Parlamento viene de palabra, ¿verdad? Viene de palabra. Entonces, la palabra solo tiene sentido si alguien te escucha. Y la palabra no puede ser, ahí va mi discurso y ahora usted venga con el suyo. Eso no es parlamento. Parlamento es diálogo. Y me parece que una cosa que deberíamos tener claro es que en un país como Costa Rica, el órgano de educación de más elevado rango es el Parlamento. Son los diputados y su escucha, su diálogo, los que educan al país sobre si vamos a hacer un país que no se escuche, que no dialogue, o un país donde la razón como instrumento, la palabra como instrumento, vayan creando sinergias, acuerdos, posibilidades con la mira en el bien común, con la mira en el desarrollo nacional. Muy bien. Bueno, a votar. Yo pienso ir a votar apenas abran las urnas para no tener que esperar mucho tiempo en fila, sobre todo porque creo que la fila será al sol, ¿verdad? Por el distanciamiento que hay que tener. Ah, Entonces, ciertamente, sí. planeo ir a votar apenas abran las urnas, que Muy creo que es bien. a las 6 de la mañana. Muy buena idea. Sí, ok. Bueno, entonces conversamos la semana entrante a ver cómo nos va con esta fiesta electoral del domingo. De acuerdo, de acuerdo. Muy Que bien. estés muy bien y felices vacaciones. Muchas gracias, vamos con optimismo a votar. De una cierta manera, cada uno de nosotros que va a votar con optimismo y esperanza está construyendo país. De acuerdo. Nos vemos a la próxima. Muy bien, Hasta adiós. luego.